Seguimos con más del más. Más del más, ¿no? Más del movimiento armónico simple. A eso me refiero. En segundo más. Teníamos que la posición en función del tiempo venía dado por esta expresión general. Es general porque aún no determinamos cuánto vale A, cuánto vale omega y cuánto vale phi. Que la velocidad en términos de el tiempo viene dado por esta expresión, donde A es otra vez una constante, pero que no conocemos su valor, omega y phi, y también la aceleración viene en términos de A, omega y phi. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos cuánto vale omega, ¿no? Omega, para que esto sea solución de el sistema formado por un resorte junto a una masa sobre una superficie sin fricción, omega no puede ser otra cosa que no sea raíz de k sobre m. Si no es esto, entonces esto es que deja de ser solución de eso, ¿sí? Para que esta cosa sea solución, necesita omega ser igual a raíz de k sobre m. Bueno, pero ¿qué cosa puede valer A y qué cosa puede valer phi? ¿Sí? O sea, nos queda por determinar A y phi. ¿Sí? ¿De qué depende A y phi? Bueno, pues A y phi dependen de las condiciones iniciales del movimiento, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Habíamos representado las tres funciones. Esto era para el caso en que omega era igual a 1, ¿sí? 1 radián por segundo. ¿Para qué? Para que la amplitud, tanto de la posición como de la velocidad como de la aceleración, no cambiaran, porque como va multiplicado por omega y por omega cuadrado, la velocidad y la aceleración respectivamente, entonces necesitábamos un 1 aquí para tener siempre la misma amplitud, ¿sí? Tanto para la posición, que es la roja, como para la velocidad, que es la negra, como para la aceleración, que es la punteada azul. Ángulo de fase, ¿no? Dice phi. Entonces vamos a empezar con estas constantes, que son A y phi, que tenemos que determinar para el movimiento en concreto que va a ser nuestro oscilador, ¿sí? Tenemos el oscilador fijo, el sistema fijo, y eso nos determina omega. Es decir, conocemos cuánto vale K, ¿sí? Que es característico del sistema, y M, que es característico del sistema. Sabemos cuánto vale la masa, sabemos cuánto vale la fuerza elástica, entonces sabemos cuánto vale la frecuencia de oscilación de esa cosa. Ahora, nos falta determinar entonces A y phi, que decimos dependen de las condiciones iniciales. El ángulo de fase o constante de fase, phi, depende de las condiciones iniciales del movimiento, dónde y con qué velocidad se encuentra en el instante t igual a 0 segundos. ¿Sabe? Entonces tenemos una ecuación, x de t igual a coseno de omega t más phi, y una segunda ecuación que es su derivada, que es menos a omega seno de omega t más phi, ambas que se tendrán que cumplir para t igual a 0, para este momento en particular, para este instante de tiempo. Entonces, si ponemos aquí 0, pues entonces tendremos que poner aquí 0, y si ponemos aquí 0, entonces tendremos que poner aquí 0. Estas ecuaciones se simplifican, ¿sí? Se simplifican de forma que esto de aquí queda a coseno de 0 más phi, y esta de acá, que no sé por qué no está escrita, pero bueno, pues lo arreglamos rápido. Esta debería decir V0, ¿sí? Es decir, la velocidad al tiempo 0 igual a menos a omega por seno de phi, porque ya omega t no existe, ¿sí? Esto es 0. Bien, entonces denotamos por x sub 0, así le vamos a llamar a x evaluado en el tiempo 0. Y lo mismo para v, le diremos v0 a la velocidad que le corresponde al tiempo 0. Entonces podremos escribir que x sub 0, x evaluado en el tiempo igual a 0, es a por coseno de phi, a coseno de phi. A coseno de phi es x sub 0. Bien, y además v sub 0 es menos a omega seno de phi. Listo, ¿qué vemos? Vemos que si phi es 0, estamos poniendo aquí un 0, entonces esto es 0, y entonces pues x sub 0, ¿sí? Coseno de 0, ¿no? Coseno de 0 es 1. El argumento que le estamos pasando al coseno es 0, el coseno nos da el valor 1, coseno de 0 es 1, 1 por a es x sub 0. Entonces si phi es 0, entonces x sub 0 es a, ¿sí? ¿Qué pasa con
con la velocidad. La velocidad, pues aquí estamos pasando un 0, ¿sí? Phi vale 0. Pasamos un 0, seno de 0 es 0. Y 0 por cualquier número 0, entonces v sub 0 es 0. Quiere decir que si tenemos a phi igual a 0, si imponemos que phi valga 0, eso implica que la posición inicial, x sub 0, coincide con la amplitud a y que la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Tenemos entonces el desplazamiento máximo. Es decir, si tenemos puro desplazamiento y no tenemos velocidad inicial, entonces la oscilación tiene ya, o sea, x sub 0 es el desplazamiento máximo. ¿Sí? Es lo que pasa cuando tomamos el resorte, bueno, el sistema, ¿no? Masa resorte, lo estiramos hasta aquí, digamos que esto era la longitud natural, lo estiramos todo esto y lo soltamos. Cuando lo soltamos tenemos velocidad 0, entonces inicialmente tenemos velocidad 0 y tenemos que el x sub 0, que es esto de aquí, x sub 0 fue lo que vale el estiramiento inicialmente, coincide con la amplitud, coincide con esta amplitud que va de acá hasta acá. ¿Sí? ¿Y por qué va de acá hasta acá? Porque cuando la soltemos, como no tiene más energía que aquella potencial, pues la va a convertir con energía cinética, va a transformarla en energía potencial de nuevo, va a llegar hasta aquí, hasta la posición menos x0, que tiene la misma energía potencial que el estiramiento x sub 0, y luego cuando vuelva va a llegar hasta aquí otra vez, al punto de partida. ¿Sí? Lo mismo que pasa con, por ejemplo, un péndulo. Imagínense que agarramos una pelota de estas de bowling, como sea que se diga, esa que tiene los hoyitos y que pesa mucho, ¿no? La colgamos de una piola, la estiramos de la posición inicial, la ponemos de aquí que nos toque la nariz y la soltamos. Va para allá y cuando vuelve, ¿no? Digamos que tiene un buen recorrido, que tiene muchos metros de longitud el hilo, ¿no? Entonces la soltamos, va para allá, cuando vuelve, si nos quedamos quietos, estamos confiados en que esa cosa no nos va a aplastar la nariz, ¿sale? No nos va a aplastar la nariz porque por la conservación de la energía. No puede ganar energía en ir y venir, a menos que alguien la empuje del otro lado y le inyecte energía en forma de trabajo, pues entonces no va a pasar, ¿sí? Va a ir, va a venir y nos va a tocar otra vez la nariz apenitas, así como partió. Ahora, si agarramos la pelota y hacemos esto, y la empujamos, en lugar de soltar, empujamos, pues entonces cuando vuelva así nos va a dar un llegue, ¿sí? nos va a tocar la nariz y la fuerza con la cual, o sea, la velocidad con la que llegue va a ser exactamente la misma con la que estamos empujando. Si empujamos fuerte, pues cuando vuelva, pues nos va a dar un besito interesante, ¿no? La pelota esta, ¿no? Eso no lo hagan, ¿no? Si quieren, por ahí soltando y ya está. Sí, es como una hamaca, igual, la hamaca, ¿no? Agarramos el niño que queremos hamacar, lo ponemos en la hamaca, estiramos para atrás, si soltamos, va, viene y llega hasta donde partió, si no hay mucha fricción. Si no, pues llegará un poco menos. Si no hay fricción, o si hay poca fricción comparado con la energía inicial, va, viene y más o menos llega a la misma altura. ¿Sí? Si lo empujamos, pues cuando fue y volvió, va a volver más alto de lo que partió, ¿no? ¿Sí? Si además... Entonces estamos empujando esto así, además de soltarlo, en lugar de soltarlo lo empujamos, quiero decir, esto va y cuando vuelve, ¿sí? va y va a pasar del punto simétrico a ¿no? Va a pasar, va a ir más alto y más alto. Y cuando vuelva, pues va a llegar más alto también. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, phi 0, ¿qué implica? Pues implica que agarramos el resorte, lo pusimos de este lado, digo la masa, la estiramos y la soltamos y nada más. Y no le dimos más energía más allá de la potencial que ya tenía. Quiero estornudar. Listo. Entonces, eso con phi igual a 0. Phi igual pi. Phi igual a pi. ¿Qué? Si phi es pi, entonces en lugar de estar partiendo de aquí, estamos partiendo de aquí. Pero es lo mismo, ¿sí? Acá está súper enrollado el resorte acá y parte para allá, ¿no? Eso. Entonces phi es igual a pi. ¿Qué pasa cuando phi es igual a pi? Pues podemos mirar aquí. Si phi es igual a pi, pues se corre hasta acá. Hasta aquí. Y nada más. Y entonces parte de la posición de abajo, ¿sí? De abajo parte el movimiento hacia arriba.
¿Qué es esto, no? Que parte de valores negativos x llega hasta valores positivos. ¿Y qué pasa con la velocidad? Otra vez es 0, ¿no? O sea, la amplitud sigue siendo x sub 0 es igual a menos a, ¿sí? Y la amplitud del movimiento sigue siendo a. ¿Qué pasa con la velocidad inicial? Otra vez es 0. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí en phi, ponemos pi, obtenemos que seno de pi es otra vez 0. ¿Sí? Coseno ahora es menos 1 y por eso aparece un menos a. ¿Sí? Coseno de pi es menos 1, aparece que parte de la posición menos a. O sea, lo mismo, ¿no? Desplazamiento es máximo, pero con el más acá, y acá es máximo, pero con un menos, digamos, ¿no? Es menos a y más a. Va. Luego, ¿qué más? Si phi vale pi medios, ¿no? Entonces ahora ponemos acá phi, que vale pi medios, coseno 0. Coseno 0, x sub 0, 0. ¿Y qué pasa con la velocidad? Pues la velocidad, ahora, bueno, esto no estaba, ¿no? Esto no está porque es tiempo 0, ponemos aquí pi medios y aquí obtenemos un seno. Seno positivo 1, 1. Entonces la velocidad vale menos a por omega, que es la velocidad máxima. ¿Cómo sé que es la velocidad máxima? Por lo mismo que sé que esto es la amplitud máxima, porque el coseno está acotado a la unidad. No puede valer más que 1, no puede valer menos que menos 1. Lo mismo el seno, no puede dar un valor, no puede responder seno con un valor mayor a 1 o un valor menor a menos 1. Entonces lo máximo que puede valer la velocidad es a por omega. ¿Sí? Esto es efectivamente la velocidad máxima que puede desarrollar. Bueno, entonces ponemos aquí pi medios, seno de pi medios 1, entonces menos omega por a. ¿Qué está pasando? Pues el resorte ahora, vamos a pintarlo otra vez aquí, el resorte está en la posición de equilibrio. El resorte no está ni estirado ni comprimido, pero tiene velocidad, ¿para dónde? Negativa, así. Velocidad es máxima y con un menos adelante. Y luego si phi es 3 pi medios, entonces, lo mismo, ¿no? Acá, bueno, lo mismo, parecido. Ponemos acá 3 medios de pi, coseno, 0 de nuevo. Esto es x0, vale lo mismo, x0. Está pasando por aquí. Solo que ahora cuando ponemos 3 medios de pi aquí en seno, hacemos el seno de 3 medios de pi y eso nos da menos 1. Menos 1 por menos es más a omega y entonces nos da para el otro lado. Que va así, ¿no? Velocidad máxima, pero para el otro lado. Bueno. Entonces ya medio entendemos que esta cosa efectivamente nos controla, pues, cómo va a ser nuestro movimiento particular. Es decir, si es 0, entonces parte con velocidad nula. Si es pi, vale, parte con velocidad nula y está en más a o en menos a, ¿no? Y si vale pi medios o 3 medios de pi, pues es los puntos de velocidad máxima y donde la masa está en la posición de equilibrio. ¿Sí? De equilibrio mecánico. Bueno, y para otros valores, pues ni una cosa ni la otra, algo intermedio, ¿no? Para otros valores, pues podríamos tener, por ejemplo, no sé, un poco estirado el resorte por aquí, ¿sí? Digamos que A viene hasta acá, esta es la amplitud máxima, pero estamos en una situación así, donde de repente esto es X, X sub 0, el valor inicial de la posición, pero de repente tiene velocidad así. Y lo que hace que esta cosa se siga estirando hasta que llegue hasta aquí, hasta A, y luego vuelva. O lo podemos poner para el otro lado también, con cierta velocidad, pero para el otro lado. En cuyo caso esto iría para acá, pasaría por acá con su velocidad máxima, pero llegaría hasta menos A aquí, menos A, ¿sí? Que es más grande que x0, ¿no? Y cuando vuelve, llega hasta A, ¿sí? Que es más grande que x sub 0 también. Menos A es más grande que x0 en valor absoluto, obviamente. Bueno, muy bien. Todas esas posibilidades. Ahora vamos a, que ya medio entendimos cómo funciona, vamos a determinar cuánto vale phi en términos de x sub 0 y v sub 0. Tenemos x0 y v0, digamos que son valores conocidos. Estos se conocen como condiciones de contorno de frontera. Es lo mismo, ¿eh? Condición de contorno o condición de frontera. Frontera y contorno es lo mismo. O condiciones iniciales también. Condiciones iniciales. ¿Sale? Condiciones de contorno y de frontera o de borde, que también es lo mismo, muchas veces se refieren espaciales, ¿no? Estos son borde, frontera o contorno, son condiciones espaciales, es decir, cuánto vale x en cierta, o cuánto vale alguna función, la que sea,
en ciertos puntos del espacio. ¿Sí? Estos suelen decirse así, borde, frontera, contorno. Y condición inicial se usa más para esto. ¿Por qué? Porque justamente aquí lo que estamos arreglando es cuánto vale x y cuánto vale b en un momento determinado. En el tiempo, en este caso 0. ¿Sí? 0 segundos. En este momento, en este instante, tenemos estas condiciones iniciales. ¿Sí? Por eso lo decimos inicial. Borde, contorno, frontera también son utilizados para resolver ecuaciones diferenciales, pero de otro tipo. Bueno, entonces x sub 0 y b sub 0 son conocidas. Si son conocidas, entonces inmediatamente queda determinado a y phi si conocemos omega, ¿no? Si conocemos omega, es decir, si conocemos las características de nuestro sistema oscilante, que en este caso es K y M, si conocemos K y M, que entonces sabemos quién es omega, y entonces en la medida que sabemos cuánto vale x sub 0 y cuánto vale b sub 0, podremos saber a su vez cuánto vale phi y cuánto vale omega. Muy bien. Entonces, ¿y cuánto vale omega? ¿Y cuánto vale A? Perdón. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Pues vamos a ver el resultado antes de pensar. A, la amplitud vale esto. ¿Sí? Vale raíz de x sub 0 cuadrado más b sub 0 sobre omega cuadrado. Ok, por eso, si conocemos omega, conocemos b sub 0 y conocemos x sub 0, entonces conocemos A. ¿Cuánto vale phi? Pues metemos en la licuadora otra vez a b sub 0, a x sub 0 y omega, ¿sí? Que son las tres cosas que tenemos que saber, y obtenemos phi. ¿Sí? Fíjense como phi y A dependen de b sub 0, x sub 0 y omega. Bien, si no conocemos omega, pues no podemos determinar cuánto vale phi y cuánto vale A. Solo podemos determinar las condiciones iniciales si conocemos omega, y omega es característico otra vez del sistema. ¿Sí? Depende de las propiedades del sistema. Esto es K y M. En este caso, para cuando estudiemos otro tipo de movimiento armónico simple, dependerá de otras propiedades del sistema, pero otra vez va a depender de propiedades del sistema. Bien. Entonces, bueno, ya está. Dijimos que esto y esto. ¿Y de dónde sale? Pues simplemente tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. No es tan extraño, ¿no? Esta ecuación, una ecuación. ¿Cuántas incógnitas tenemos? A y phi. ¿Qué pasó con omega t? Pues se fue. ¿Por qué se fue? Porque t es 0. ¿Sí? Omega por t vale 0. Porque el tiempo vale 0. Porque estamos poniendo aquí x sub 0 y b sub 0. Es decir, tomamos esta ecuación, x de t, bla, bla, pusimos aquí un 0, es decir, pusimos aquí un 0. Tallamos esto y apareció a coseno de phi. A coseno de phi. Y esta de aquí, igual con esto. Esto es 0, porque aquí va un 0. Y entonces nos queda b sub 0 igual a menos a omega seno de phi. Y eso es lo que dice aquí. Menos a omega o menos omega a seno de phi. Bien, tenemos dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? A y phi, que son dos. A y phi, A y phi. Aquí aparece omega, pero ya dijimos, omega la conocemos. Bien, luego tenemos que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo se hace? Pues una forma es esta. Simplemente dividimos la 2 por la 1, dividimos la ecuación 2, la ecuación 2, dividido la ecuación 1, entonces nos queda b sub 0 dividido x sub 0. b sub 0 dividido x sub 0, esto dividido esto, del lado izquierdo de la igualdad, del lado derecho de la igualdad aparecerá esto dividido esto. ¿Sí? Esto se puede hacer, ¿por qué? Porque ninguno de los lados es 0, ¿no? Esto no es 0, esto no es 0, esto no es 0 y esto no es 0. Entonces, podemos hacer el cociente, ¿no? Si esto vale, yo que sé, 3 y esto vale 2, pues estamos escribiendo 3 medios de un lado, igual a, pues si esto es 3, esto también es 3, a 3 dividido esto de aquí, que tiene que ser igual que esto, 2. ¿No? Entonces esto se vale, ¿no? Y esto es general. Si esto vale 28, esto vale 28. Y si esto vale 45, pues esto vale 45. Y así. ¿No? Entonces esto va a ser válido. Bien. Lo hacemos, ¿no? B sub 0 sobre x sub 0. ¿Sí? Mientras x sub 0 no sea 0, no hay problema. B0 sobre x sub 0 igual a menos omega a seno de teta. Menos omega a seno de teta. Bueno, voy a escribirlo aquí primero. B sub 0 sobre x sub 0 es la parte izquierda. La parte derecha es este número de aquí, menos omega a seno. Seno en inglés es sin. Es como con, pero al revés. ¿No es cierto? Es que a veces me aburro y digo tontería. Cos phi. Entonces,
A con A se van, ¿no? Porque, bueno, no es que se vayan, es un abuso del lenguaje decir que se van. Su cociente es 1, ¿no? Entonces queda un 1 multiplicando que lo podemos omitir. Entonces, menos omega por tangente de phi, por seno sobre coseno, tangente, ¿sí? Siempre y cuando sea el mismo argumento que ponemos en el seno que ponemos en el coseno. Si es el mismo argumento, seno sobre coseno es tangente. Seno sobre coseno es tangente, aquí está la tangente. ¿Tangente de quién? Pues del mismo phi que aparece aquí. Bien, ¿qué más? Y aquí podemos ya despejar phi, ¿sí? Simplemente pasamos dividiendo menos omega, ¿va? ¿Y qué nos queda? Pues nos queda b sub 0 o menos b sub 0 sobre omega x sub 0, igual a tangente de phi, y aplicamos el inverso a la tangente de los dos lados, y nos queda phi igual a inverso de la tangente o arco tangente, que es lo mismo, ¿sí? Arco tangente es lo mismo que tangente a la menos 1. ¿De qué cosa? Pues de lo que teníamos ahí, y era menos b sub 0 sobre omega x sub 0. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces tenemos esto de aquí, que es cierto. Entonces si b sub 0 es 0, entonces phi 0. ¿Por qué? Porque el arco tangente a la menos 1, de 0 es 0. ¿Sí? Simplemente porque seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces nos queda 0 sobre 1, es decir, 0. La otra, esta de aquí, ¿no? ¿Cómo sale esta de aquí? Pues podemos hacer esta al cuadrado y sumarle la de abajo dividido omega al cuadrado. Y otra vez, como tengo una igualdad, lo que sea de un lado va a ser lo mismo que del otro, ¿sí? Es decir, agarramos este número que habíamos dicho que era 2, lo elevamos al cuadrado y le sumamos este número dividido omega, este número que era 3 dividido omega, sea lo que sea, lo elevamos todo al cuadrado, y eso tiene que ser igual que esto al cuadrado, porque es 2 al cuadrado, más esto al cuadrado a seno cuadrado, porque es 3 al cuadrado, 3 sobre omega al cuadrado, ¿sí? Entonces tiene que ser, ¿no? Bien, siempre y cuando otra vez no dividamos por 0, ¿no? Si omega no es 0, todo esto está bien, ¿sí? Si omega no es 0, todo está bien. Y aquí si x0 no es 0, todo está bien. Bien, entonces omega no es 0, ¿va? Omega no es 0. Entonces, si omega no es 0, sí, que no puede ser 0, ¿no? Porque omega es igual a raíz de k sobre m. Digo, para que esto sea 0, k tiene que no haber, ¿no? Tiene que no haber resorte. Pero si no hay resorte es que no hay movimiento armónico ninguno. Y entonces pues no tiene sentido, ¿no? Entonces omega no puede ser 0. Y x sub 0 sí puede ser 0. Pero si x sub 0 es 0, ya sabemos que estamos en uno de estos casos. En este de aquí o en este de aquí. ¿Sí? Si x sub 0 es 0, estamos en estos casos. Y ya no necesitamos hacer las cuentas. Ya sabemos que tenemos velocidad máxima o velocidad mínima, dependiendo de si es pi sobre 2, phi, o 3 medios, ¿no? 3 pi medios, ¿no? X sub 0 sí puede ser 0, ¿sí? En cuyo caso todo esto no tiene mucho sentido. Acá aparece una indeterminación. Si x0 vale 0. Si x0 vale 0, esto se va a infinito y esto aparece algo que tiende a 0, ¿no? Bien. Entonces vamos a suponer que omega no es 0. Entonces hacemos 1 al cuadrado más 2 sobre omega al cuadrado. Eso es, del lado izquierdo es x sub 0 al cuadrado más b sub 0 sobre omega al cuadrado. Eso es del lado izquierdo. Y del lado derecho, esto de aquí, a al cuadrado coseno cuadrado de phi. Y del lado izquierdo esto se fue porque lo pasamos dividiendo. Entonces a cuadrado, bueno, el menos por menos más a cuadrado seno cuadrado de phi. Entonces otra vez del otro lado tenemos que podemos sacar factor común a cuadrada la sacamos afuera del paréntesis y dentro ponemos lo que nos queda multiplicando la a cuadrada, coseno cuadrado de phi y seno cuadrado de phi. Bueno, y todo el mundo sabe que coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi es 1. Y si no lo saben, pues lo acaban de aprender, ¿no? Esto tiene que ser 1. Sí, ojo, otra vez, aquí mismo argumento, ¿eh? Si no es el mismo argumento, no es 1. Bueno, entonces esto es 1 y entonces a cuadrada es x sub 0 cuadrado más b sub 0 sobre omega cuadrado.
esto de aquí, y entonces esto, a igual a raíz de bla bla. Esto más menos, pues sí, tiene que haber un más menos por acá porque la raíz introduce esa posibilidad, ¿no? El menos esto al cuadrado da a cuadrada y el más esto al cuadrado también da a cuadrada. Ambas son soluciones, ¿no? Bien, dadas K y M, las condiciones iniciales se determinan a A y a Φ. ¿Sí? Dadas, digamos que conocemos nuestro sistema oscilatorio, tenemos las características de él, esto es decir, conocemos cuánto vale la constante de fuerza y cuánto vale la masa, y entonces las condiciones iniciales, es decir, dónde y con qué velocidad se mueve, determinan a A y a Φ. ¿Sí? Noten que si B sub 0 es 0, entonces A es igual a raíz de x sub 0 al cuadrado, que es x sub 0. Es decir, si no hay velocidad inicial, nada más estamos estirando el resorte y soltándolo, o comprimiendo el resorte y soltándolo, en cuyo caso A coincide con x sub 0, en caso de que lo estiremos hacia la derecha, está estirado, o si lo comprimimos, x sub 0 coincide con menos A, que son estos casos de aquí, ¿no? Este de acá, este de aquí y este de aquí, ¿sí? Y entonces A coincide con x sub 0 o con menos x sub 0, ¿sí? Dependiendo de si estamos de este lado o de este lado. Bien. ¿Qué más? Y aquí también se ve, ¿no? Si B sub 0 es 0, entonces Φ es 0. Listo. Φ vale 0. Si la posición y velocidad inicial son 0, no hay oscilación. Pues sí. Es decir, si nuestro resorte está en paz, ¿no? Y nadie lo perturba, está en equilibrio mecánico porque justo está en la posición en la cual el resorte no está ni estirado ni comprimido, y nadie le hace nada y ahí se queda, pues esto no oscila. ¿Cómo va a oscilar? ¿Por qué oscilaría? No oscila. Está bueno. Pero cuidado, esto cualquier perturbación, ambiente, alguien lo sopla y esa cosa ya se pone a oscilar, ¿sí? O sea, esa cosa tiende a oscilar rápidamente. Y estrictamente, si lo miramos con lupa, más que con lupa, con un microscopio de alta resolución, no sé qué, lo vamos a ver oscilar, ¿eh? Va a estar oscilando. O sea, cuando decimos que no hay oscilación, esto tiene sentido desde el punto de vista macroscópico, sí, pero si miramos con mucho cuidado y mucha precisión, vamos a ver oscilación ahí. Sí, efectivamente. No hay manera de que no oscile. Sí, la cuántica dice eso. La cuántica dice de que no se puede, no puede estar, una cosa no puede estar perfectamente localizada y con una posición nula al mismo tiempo. Si las condiciones iniciales son x sub 0 y b sub 0 igual a 0, es decir, si no hay velocidad, otra vez nos olvidamos de la cuántica porque todo esto fue desarrollado en términos no de la cuántica, sino en términos clásicos, se dice, ¿sí? Cuando no se toman en cuenta los efectos cuánticos, entonces estamos haciendo mecánica clásica, que es todo el curso, ¿no? Todo el curso que vemos en mecánica clásica, nada de cuántica, por suerte, porque es un poco más complicado que esto. Tampoco tanto, pero sí bastante más. Yo qué sé, diferente. Sobre todo ¿qué les digo? Es poco intuitivo, eso es lo que es. Es poco intuitivo. O sea, la física, la mecánica es bastante intuitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a verlo. Lo vemos en la vida macroscópica. Vemos estas cosas, ¿sí? Si sabemos que si suelto la calculadora se cae, no tengo que acordarme de que G va hacia el centro de la Tierra porque lo veo, ¿sí? En cambio en cuántica no, en cuántica las cosas, yo qué sé, son raras, ¿no? No son así de intuitivas. Entonces, bueno, por eso es más complicado. Por eso y porque matemáticamente también es más complicado. Si las condiciones iniciales son x sub 0 y b sub 0 igual a 0, entonces b sub 0 igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? B sub 0 es 0, A igual a x sub 0 y B sub 0 es 0 y entonces Φ es 0. Bien, palomita. Luego, si se tiene x sub 0 mayor que 0 y B sub 0 diferente de 0, no importa si es positivo o negativo, es decir, si mira para la derecha, la velocidad, si se está desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda,
¿Qué pasa? La A que obtengamos siempre va a ser más grande que la X sub 0. ¿Sí? Y eso lo podemos ver aquí. Si esto y esto no son 0, entonces esto siempre suma, este término siempre suma porque está al cuadrado. Es decir, da igual si le ponemos un más o un menos a esto, a esta cantidad, a lo que va acá adentro, más o menos, da igual porque va al cuadrado. Si hacemos el cociente y luego lo elevamos al cuadrado, pues esto nos va a dar positivo y siempre le suma a esta cantidad, lo que hace que la raíz de esta cosa siempre sea mayor que X sub 0. ¿Sí? Y es lo que dice esto. ¿Va? ¿Cómo se entiende esto? Pues se entiende así. Se entiende que si tenemos otra vez el resorte que está estirado, digamos, X sub 0 está por aquí, si lo soltamos de aquí, va y viene hasta aquí y ya está. Pero si ahora lo empujamos, ya sea para la derecha o ya sea para la izquierda, le estamos inyectando más energía. Si lo empujamos para la derecha, el movimiento va a comenzar hacia la derecha, va a avanzar un poco más hacia la derecha, lo que sea más, puede ser un poco más o mucho más, no importa, dependerá de la velocidad inicial. Y luego pues se detendrá y empezará a hacer la oscilación desde aquí, ¿no? Desde este punto, ¿no? Y entonces va a tener una amplitud más grande. Y lo mismo si lo empujamos para el otro lado. Si lo empujamos para el otro lado, aquí tiene mayor energía mecánica de la que tendría únicamente si tuviese nada más energía potencial, porque tiene un término cinético. Y entonces esta cosa, cuando llegue a la posición, digamos que esto es X sub 0, que llega a menos X sub 0, va a llegar con cierta velocidad todavía. Entonces se va a pasar para aquel lado, va a comprimirse más el resorte y cuando vuelva va a pasar de esta posición hacia la derecha, ¿no? Ok. Entonces da igual si le empujamos para un lado o para el otro, esto hace que A sea siempre más grande. Bueno. Listo. ¿Qué más? Considerando el ejemplo 1312 del SEARS, con K igual 200 Nm y masa 0,5 kilogramos. ¿Sí? Lo mismo, otra vez tenemos este deslizador que tiene masa de medio kilogramo, que está atado a un resorte que tiene constante 200 Nm y que además está en una superficie sin fricción, que es esta cosa, esta cuña de aquí, donde le sale airecito para que no haya fricción. Y lo estiramos, ¿no? De X hasta aquí, X sub 0. ¿Y qué nos dice? Esta vez, pues ahí nos está diciendo, ¿no? Esta vez impartiremos al cuerpo, a esta cosa, a la masa m, al cuerpo, un desplazamiento inicial de esto, 0.015 metros, y una velocidad inicial de esto, 0.4 metros por segundo. Y nos ponen un más acá y un más acá para indicarnos que a partir del 0 a la derecha y que la velocidad apunta en esta dirección. Bueno, entonces, pues lo que habíamos dicho, esto va a seguir su movimiento hasta aquí y luego va a ser así, ¿no? Entonces tenemos un X sub 0, una posición que le corresponde al tiempo 0, que para abreviar la escribimos así, X sub 0, y tenemos una velocidad que le corresponde al tiempo igual a 0, que para abreviar también la llamamos v sub 0, y que valen 0.015 metros y 0.4 metros por segundo respectivamente. Luego nos preguntan, determina el periodo, la amplitud y el ángulo de fase. Bueno, el periodo ya lo habíamos hecho, el periodo es esto, 2pi raíz de m sobre k, que es el inverso de omega, es decir, 2pi sobre omega, pero omega es raíz de k sobre m y el inverso de omega es raíz de m sobre k. Entonces, pues hacemos la cuenta y eso nos da 0.31, que es el periodo. Periodo, listo. Luego, omega, pues vale 20 radianes por segundo, también lo habíamos calculado ya. Esto es simplemente K, que son 200 Nm dividido 0,5, dividir por 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2, 2 por 200, 400, 400 raíz, 20, 20 por 20, 400. ¿Qué? Pues newtons, estos newtons se descomponen en kilogramos metro por segundo, ¿no? Cuadrado. Que por metro, pues kilogramos metros cuadrados por segundo cuadrado. Que dividido kilogramos, pues que se van los kilogramos. Que hacemos la raíz, pues nos quedan metros por segundo. Uf, ¿en algo me equivoqué? Sí, claro que me equivoqué. Va de nuevo. Estos newtons son kilogramos metros por segundo al cuadrado. Hasta ahí lo dije bien. Lo dividimos por metro, se nos van los metros. ¿Sí? Y ahora sí, lo dividimos también por kilogramos, se nos van los kilogramos, hacemos la raíz y nos queda 1 sobre segundo cuadrado raíz, es decir, 1 sobre segundo
1 sobre segundo, que le hacemos aparecer mágicamente los radianes. ¿Por qué? Porque nos da la gana y se vale, porque los radianes son adimensionales, son de chocolate, se diría aquí en México. Eso quiere decir que sirve para nada. Acá en México los semáforos, algunos semáforos, no todos los semáforos, algunos semáforos son de chocolate. Entonces, de ahí, no sé de ahí la expresión, pero yo lo conozco por eso. Y entonces, ¿qué? Y ¿esto qué? Esto da 20 radianes por segundo y ya está. Eso es omega, pero ya lo habíamos hecho este cálculo. ¿Ahora qué? Ahora tengo que calcular la amplitud y el ángulo de fase. Recordando, ¿no? Aquí, bueno, es lo nuevo, ¿no? Lo nuevo es recordando. Vamos a ponerlo a ver si yo me acuerdo. Amplitud igual, ¿no? Raíz de sirve que muevo 4 renglones y 4 neuronas, quise decir, y hago un esfuerzo para acordarme de cuánto vale esto. V sub 0 sobre omega, no se crean que yo me acuerdo de todo, al cuadrado. Estas cosas pues no me las tengo por qué acordar, ¿no? Yo creo que esto se puede deducir, ¿no? Ya vimos cómo, no es difícil. Y pues conviene más, no sé, pues saber cómo se deduce más allá de acordarse de memoria de esto. Esto cuadrado no tiene sentido, sino cuadrado más ahora sí está bien. Y ángulo de fase phi igual también arco, esto es tangente a la menos 1 o arco tangente, va de nuevo, la escribí mal. Tangente es tan, no es así, bueno, esto no es, vamos a ponerlo así, tan a la menos 1 de qué? De v sub 0 sobre omega x sub 0, y esto lleva un menos adelante. Bueno, entonces con estas dos vamos a determinar phi y a. Simplemente vamos a poner los numeritos aquí adentro y tan, ¿no? Pues lo hacen ustedes y checan que no me haya equivocado. A ver aquí. Entonces a igual a esto al cuadrado. Esto era x sub 0. V sub 0 valía 0.4. Omega valía 20. Hacemos las cuentas, ¿no? Checamos de que las unidades sean compatibles, ¿no? Para ver si la expresión está bien. Segundos se van con segundos, 1 sobre segundo se va con 1 sobre segundo. Metros sobre radianes, pues nos quedan metros nomás. Metros al cuadrado, y aquí tenemos metros al cuadrado, ¿se pueden sumar? Sí. Raíz de metros al cuadrado, metros. Bueno, tiene sentido por lo menos sus dimensiones. Ángulo de fase. Bueno, hacen la cuenta y tiene que dar esto, ¿no? Más menos, en principio puede ser más o menos. Nos vamos a quedar con el más, ¿sí? Ahora explicamos por qué. Luego, ángulo de fase. Ángulo de fase phi igual arco tangente, es decir, tangente a la menos 1 de menos v sub 0 sobre omega x sub 0. V sub 0, 0,4, bla, 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 con un menos adelante. Omega 20, x sub 0, 0.015. Metros se van con metros, si 1 sobre segundo se van con 1 sobre segundo, si radianes son de chocolate, ya les expliqué, son de chocolate, se pueden ir y listo. Y entonces lo que va adentro del arco tangente es un adimensional. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué? Porque lo que retorna a la tangente es un adimensional. Si le paso un ángulo a la tangente, que me devuelve un número adimensional, un número acotado, no está acotado, un número entre menos infinito e infinito. Ese número que es adimensional, es lo que me devuelve la tangente. Y ahora, entonces, el argumento de la tangente a la menos 1 tiene que ser adimensional. Entonces, lo que hay acá adentro no puede tener unidades. Chequen eso. Listo, ¿qué más? Entonces, phi, hacen la cuenta y resulta que da esto, que es esto. Bien, lo tenemos que poner en radianes, ¿eh? Esto no es útil, esto sí. ¿Por qué? Porque cuando escribimos las ecuaciones de movimiento, x de t igual a coseno de omega t más phi, pues ¿en qué está omega? Pues omega es velocidad angular o rapidez angular, y eso es ¿qué? Eso son radianes por segundo, que al multiplicarlos por segundos, pues se nos van a ir los segundos y nos quedan radianes, y que le tenemos que sumar radianes. ¿Para qué? Para que el coseno, que espera radianes, porque la calculadora ya la pusieron en el modo correcto, pues nos devuelva el valor que corresponde, ¿no? Bien, esto útil, esto no es útil. Bien, entonces va a esto, y aquí está, ¿no? El desplazamiento, la velocidad y la aceleración en cualquier instante son esto y esto. ¿Qué pasó? Pues teníamos que x de t, teníamos una expresión general que decía que era a
coseno de omega t más phi. Pero esta expresión, mientras no sabemos cuánto vale phi, no sabemos cuánto vale omega y no sabemos cuánto vale a, pues es una expresión que está indeterminada. La expresión que describe el movimiento de nuestro sistema masa-resorte cuando fue estirado, ¿cuánto era? 0.015 metros hacia la derecha, y además le imprimimos cierta velocidad que eran 0,4 metros por segundo, si mal no me acuerdo. Sí, creo que sí. Sí, está bien. Aquí están los numeritos, este y este. Entonces, x de t pues es esta función, no es cualquier cosa. Esto es lo que vale a, esto es lo que vale omega, esto es lo que vale phi. Y tenemos que poner eso. Ahora tenemos que checar que esto tenga sentido o no, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta expresión? Y entonces vamos a mirar aquí un poquito cómo estaba esto, ¿no? Vamos a borrar de nuevo. Y hay que recordar qué pasaba en la clase pasada cuando pues le poníamos más phi aquí, ¿no? A esto le poníamos más phi. ¿Y qué le pasaba a esto cuando phi era 0? Quedaba así. Y si phi valía positivo y le íbamos subiendo el valor de phi, esta pues se movía para acá, ¿no? Y esta se movía para acá y esta se movían para acá. Todas se movían hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que llega antes el máximo, ¿no? El máximo se produce antes, baja, voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible y eso va a ser horrible, pero no importa. No quedó tan bien. Me menosprecié. Yo pensé que lo iba a hacer peor. Entonces parte de aquí, ¿sí? Parte de aquí y va hacia allá. ¿Tiene sentido? No. ¿Por qué? En algo me estoy equivocando. Y ahora ya me daré cuenta en qué. ¿Por qué? Porque dijimos que... no, este no es. Este no es. La velocidad es hacia la derecha y la posición inicial también, ¿no? Que la posición inicial a la derecha está bien. Fíjense que parte con un valor de x sub 0, que es esto. Desde aquí hasta aquí es x sub 0. Todo esto aquí estamos representando, si nos fijamos en la roja, estamos representando x en función del tiempo. Esto es el tiempo y esto es x. Entonces, si le ponemos un número positivo, esto se desplaza hacia allá. Y, es que es negativo, ¿no? Y le pusimos un número, o sea, phi nos dio menos, ¿no? Menos. Aquí está el error. Esto, phi es menos 0,93 radianes, pues entonces hay que moverla para el otro lado. Esto sería si phi fuese positivo, si phi es negativo, pues se mueve para el otro lado, para aquí, ¿no? Aquí me va a quedar más peor. No lo digan así, lo digo mejor. Entonces aquí, y yo qué sé, ¿no? Entonces parte de un x sub 0, pero ahora se mueve hacia x mayores. Es lo primero que hace, ¿no? En el tiempo 0, cuando estamos con el tiempo 0, tenemos este valor de x, que vale x sub 0. Cuando el tiempo vale un poquito más, lo que está pasando es que aumenta x. ¿Por qué aumenta x? Porque tiene esta velocidad que va hacia la derecha. Entonces esto pues, se va a seguir desplazando hacia la derecha, porque tiene inercia, trae cierta inercia, y a medida que se desplaza hacia la derecha va a ir perdiendo rapidez. ¿Por qué? Porque la fuerza que hace el resorte hacia la izquierda va a hacer que se acelere negativamente esta cosa hasta que se consuma la rapidez y se quede quieto, ¿no? ¿Cuándo se queda quieto? Pues cuando haya avanzado hasta aquí. ¿Sí? Pasó un cierto tiempo, lo que sea que haya pasado hasta aquí, y entonces ahí llega al máximo, que es la amplitud, ¿no? El máximo desplazamiento, que es la amplitud. Luego bajará y subirá, y bajará y subirá, y bajará y subirá, y así. Por el resto de la eternidad, hasta que alguien haga algo al respecto. Si nadie hace nada al respecto, ahí se va a quedar. Muy bien, entonces eso ya lo dijimos. Me siento como que me falta decir algo. El menos está tapado, mira. El menos, más menos, ¿sí? Esto es cierto, ¿no? Puede ser un más, puede ser un menos. Puede ser un más, puede ser un menos. Pero el menos es un poco redundante, ¿sí? Lo podemos poner siempre más y vivir en paz. Básicamente porque pues, el coseno es periódico. Y lo que podemos escribir esto así, ¿no? A ver, podemos escribir x de t, por ejemplo, igual a coseno de omega t sin phi, ¿no? Y podemos escribir esto mismo así. Es la misma expresión, ¿eh? La misma expresión
lo puedo escribir así, x de t igual a menos a coseno de omega t más pi. Y es la misma. Esto lo representan en la planilla de Excel o en cualquier sitio. Y esta la representan en la misma o en otra. Y va a dar la misma función. Es exactamente lo mismo. Da igual. ¿Sí? Da igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando t es 0, esto es coseno de 0, 1. ¿Ok? 1 por a. Y cuando esto es 0, pues es pi. Y coseno de pi, menos 1. Y menos 1 por menos a. Entonces es lo mismo. Por lo menos para el tiempo 0 se ve. Y para todo tiempo, créanme, esto y esto va a ser lo mismo. Entonces, si desfasamos en pi, pues entonces le ponemos un menos adelante y seguimos obteniendo la misma expresión. Exactamente. Y por eso este menos es redundante. ¿Sí? Ok, o sea, podemos controlarlo con la fase. Con la fase podemos controlar eso. Y trabajar siempre con un más. Y ya está. Bien, simplemente hay que checar que efectivamente la función esté haciendo lo que nosotros queremos que haga. ¿Sí? ¿Cómo? Así. La representamos y vemos que aquí, por ejemplo, se mueve hacia la derecha. Como vimos que sí, efectivamente se movía, ¿no? Esta se desplaza hacia acá. Entonces esto sube primero, llega hasta acá, baja. Y es justamente lo que queríamos. Bien, entonces ya determinamos correctamente cuál es la expresión, cuál es phi y cuál es el valor de a. Va. Muy bien. ¿Algo más que decir? Creo que no. Bueno, también como es periódica, pues a coseno de omega t más phi también es lo mismo, ¿sí? X de t, igual que esto, ¿no? Esto también lo podemos escribir así. A coseno de omega t, pues más 2pi. ¿Sí? Y si le ponemos menos aquí también, si le ponemos omega t menos pi, es igual que esta también. Y si le ponemos acá menos 2pi, es lo mismo. Obtenemos los mismos números, exactamente. O sea, todas estas funciones son iguales. Eso es lo que tienen las funciones periódicas, que se repiten. Y como se repiten, se pueden escribir de varias maneras. Bueno, entonces esta es esta expresión. Como ya dejamos a A que vale 0.025, esto, la derivada es esto, con un menos adelante, esto por esto, y esto, y ya está, ¿no? Ok. Luego, la fuerza del resorte. ¿Qué estamos haciendo ahora? Amplitud y ángulo de fase están calculados. Bien. Ecuaciones para el desplazamiento, velocidad y aceleración en función del tiempo. Pues ya está. Eso es esto, ¿no? Esto y esto. Y luego. No, esto ya lo vimos. Este es el ejercicio. Va, ya está. Y entonces. Esto es otra cosa. Vale, cambiamos de tema. Bueno, no cambiamos de tema. Seguimos con el mismo tema, pero vamos a analizarlo desde el punto de la energía, ¿no? La energía del movimiento armónico simple. Dice, la fuerza del resorte es única. Bueno, es la única que actúa sobre la masa m. Esto es un poco mentira. De hecho es mentira. Bueno, sobre la masa m actúa peso. Pero bueno, es un abuso del lenguaje, ¿no? Lo que se dijo aquí, ¿no? Esto es la normal, ¿no? Y además si está estirado el resorte, pues estará la fuerza elástica, ¿no? Elástica. Entonces, ¿la fuerza del resorte es la única que actúa? No, es la única que sobrevive, digamos, ¿no? Porque la normal y el peso son iguales y opuestas en todo momento, porque la superficie es horizontal, ¿no? Como la superficie es horizontal, normal y peso son iguales en todo momento, y entonces la única fuerza que sobrevive es la fuerza elástica. Entonces, la fuerza elástica es como si fuera la única fuerza que actuara sobre la masa m. Vale. Es una fuerza conservativa, la fuerza elástica, ¿sí? Estas dos no hacen trabajo. Primero se van. Es decir, si una hiciese trabajo positivo, la otra haría negativo y compensarían. Pero en este caso no están haciendo trabajo ninguna de las dos, ni la normal ni el peso. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es horizontal y es perpendicular a cualquiera de estas dos fuerzas. Entonces no hacen trabajo. Bien, no trabaja. Ahora, la fuerza elástica sí trabaja, ¿sí? Porque está o alineada o antialineada con el desplazamiento. Que si se mueve para la derecha, pues está antialineada. Que si se mueve para la izquierda, está alineada, ¿sí? Está alineada con el desplazamiento. Bien, entonces, ¿hace trabajo? Sí, pero está tenida en cuenta acá adentro, ¿no? En el término de energía mecánica. ¿Sí? Aquí, la energía mecánica considera la energía cinética más todos los tipos de energía potencial, ¿no? Energía potencial gravitatoria,
potencial elástica. Y si hay otros tipos, pues también. Pero en este caso, esta de aquí no nos importa porque como la superficie es horizontal, no hay cambios de altura. Si no hay cambio de altura, esto siempre vale lo mismo. ¿Sí? Puede ser 0, siempre 0, o siempre 28, pero siempre 28, y no hay cambio de eso, entonces no importa, o siempre 2545, pero siempre 2545, y no importa, no hay cambios de eso. Lo que importan son los cambios. No hay cambios de esto nos podemos olvidar. Energía potencial elástica es así, existe y está cambiando, entonces la tenemos que tener en cuenta. Energía cinética existe y está cambiando, entonces la tenemos que tener en cuenta. Bien, la energía mecánica es la suma de estas dos. Entonces, en este caso particular, es esto de aquí, energía cinética, más esto de aquí, energía potencial. ¿Qué tipo? Elástica. Y entonces ponemos la expresión para la energía elástica, que es un medio de K por X al cuadrado, y esto sale de, recordando, el cálculo del trabajo que hace el resorte, ¿no? El trabajo que hace la fuerza elástica, ¿no? El trabajo que hace la fuerza elástica es esto, vamos a decirlo así. Entonces, el trabajo de la fuerza elástica en realidad es igual a menos el cambio de la energía potencial elástica. Repasen y vean que era así, ¿va? Y de ahí viene esta expresión. Ok. Y esta expresión viene del trabajo ¿cómo es? Esta expresión de aquí viene de esto, ¿no? De la definición de energía cinética debido a, no, se me estaba olvidando, ay, se me va esto, ¿no? Esto igual a esto, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El teorema trabajo energía cinética, ¿no? Para que esto sea un teorema y funcione bien, es necesario definir a la energía cinética así. Vale. Entonces así nos convino definir la energía cinética para que cumpla con esto, que es súper importante, y luego de aquí sacar todo este tipo de cosas, ¿no? La conservación de la energía viene de ahí, viene de esto, ¿no? De este teorema. Bueno, muy bien. Entonces, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de K por X al cuadrado igual a una constante. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas que no sean conservativas. La única fuerza que está aplicada y que importa es la del resorte. Esa está acá adentro. Pues el trabajo de otras es 0. Recuerden que energía mecánica inicial más trabajo de otras era igual a la energía mecánica final. Si no hay trabajo de otras, porque no hay fricción, porque no hay otra fuerza que inyecte energía en el sistema, entonces energía mecánica inicial será igual que la final y será igual en todo momento, y le podremos llamar simplemente E. Constante, siempre vale lo mismo. Cuando la masa se encuentra en la posición A, toda la energía mecánica es potencial. Y entonces K es 0. Es decir, resorte de nuevo, aquí es la posición de equilibrio, le seguimos otro poco, está estirado acá, lo estiramos, lo sostenemos y lo soltamos. Justo cuando lo soltamos, esto tiene energía potencial y no tiene energía cinética. La energía cinética vale 0 porque lo estamos soltando, no tiene velocidad inicial. Sí tiene este término de aquí porque está estirado. ¿Sí? ¿Cuánto está estirado? Pues toda esta cantidad, x sub 0. ¿Sí? Esto vale x sub 0 y entonces esto vale un medio de K por x sub 0, que en este caso vale la amplitud de movimiento. Vamos a poner acá la amplitud de movimiento al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí y eso es lo que estamos escribiendo aquí. La energía mecánica en el punto donde x es igual a x vale la amplitud del movimiento es un medio de K por A al cuadrado. Pero cuando pasa esto, que U vale un medio de K por A al cuadrado, entonces no hay energía cinética. Y entonces la energía mecánica, taché la que no era. Cuando esto es esto, entonces no hay energía cinética. Y entonces la energía mecánica vale un medio de K por A al cuadrado. Un medio de K por A al cuadrado. Eso es lo que vale la energía mecánica. Bueno. Pero la podemos calcular de otra forma, ¿no? Lo podemos calcular en un punto en donde esto sí exista y sea máximo y no haya de esto. ¿Dónde pasa eso? En el punto de equilibrio, es decir, cuando el resorte está pasando cuando la masa está pasando por la posición de equilibrio, es decir, aquí. ¿Sí? Esto es x igual a 0
no hay compresión, no hay estiramiento, pero tenemos velocidad, yo que sé, se mueve así, digamos, ¿no? Ve. Va. Y entonces, ¿qué? Tenemos puro de esto y no tenemos de esto. Y entonces es un medio por la masa por la velocidad máxima, cualquiera sea la velocidad máxima al cuadrado. ¿Cuánto valía la velocidad máxima? Ya lo dijimos. ¿Cuánto valía la velocidad máxima? Pues está escrito en las ecuaciones de movimiento. Aquí, por ejemplo. ¿Cuánto es la posición máxima? Pues la posición máxima es A. ¿Por qué? Porque el coseno está acotado, no puede dar un número más grande que 1, no puede dar un número más chico que menos 1, entonces la posición máxima es A. Y lo mismo con la velocidad máxima es A omega. A omega. A omega es lo máximo que puede valer la velocidad, ya sea positiva o negativa, eso es lo máximo que puede valer. ¿Por qué? Porque esta es una función acotada a 1 y a menos 1. Ok, entonces sí sabemos cuánto vale la velocidad máxima. La velocidad máxima vale A por omega. Velocidad máxima A por omega. Y la ponemos aquí. ¿Y qué pasa? Pues si ponemos A por omega aquí, pues obtenemos esto. Veamos. Ponemos A por omega acá adentro, lo elevamos al cuadrado, nos queda un medio de m por A por omega al cuadrado, que es igual a un medio de m por, pues, omega al cuadrado, otra vez es característico del sistema, es k sobre m, no me cansaré de escribirlo, ¿sí? Es la forma de que no se me olvide nunca, escribiéndolo muchas veces. Omega cuadrado igual a k sobre m. Entonces, omega cuadrado, que es lo que queda aquí, omega al cuadrado, es k sobre m. M con m se van, un medio de k a cuadrado. Un medio de k a cuadrada es esto, ¿no? Entonces la energía mecánica vemos que efectivamente es constante. No importa si la evalúo en x igual a a o en x igual a 0, tengo el mismo número. Y es más, en cualquier x y para cualquier valor de x o para cualquier valor del tiempo, ¿sí? Esta cosa está oscilando en función del tiempo, para cualquier valor del tiempo, la energía mecánica tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas no conservativas, no hay fuerzas disipativas y no hay fuerzas que estén aportando trabajo externo al sistema. Y entonces debe cumplirse en todo momento que esto sea una constante y que valga un medio de k por a cuadrado. Chequemos, veamos si es cierto. ¿Cuánto era x? Pues x en función del tiempo valía, pues esto de aquí, para que lo escribo si acá está, ¿no? Esto, a coseno de omega t más phi. Y b, la velocidad, pues era parecido, era menos omega a seno de omega t más phi. Este argumento y este argumento son iguales, ¿eh? Omega t más phi, omega t más phi. Esto es seno, esto es coseno, esto es a y esto es a por omega. ¿Y esta de dónde venía? De derivar esta en términos del tiempo. Bueno, entonces, un medio de la masa por esto de aquí, que es la velocidad. Esto de aquí es la velocidad, que es función del tiempo, que está el tiempo, al cuadrado, más un medio de k por la posición x al cuadrado. X, que vale todo esto al cuadrado. Bien, y eso tiene que ser un medio de k por al cuadrado. Vamos a ver que es efectivamente así. Simplemente vamos a dar cuentas y nos fijaremos de que esto sí se cumple. Esto de aquí al cuadrado es, bueno, este es un medio de m, no lo tocamos. Esto es menos por menos más, omega cuadrado, a cuadrado, omega cuadrado, a cuadrado, seno cuadrado, de omega t más phi, Bien, más un medio de k, a cuadrada, coseno cuadrado del mismo argumento, omega t más phi, igual un medio de k por a cuadrado. Bien, ahora tenemos un medio por aquí, tenemos un medio por aquí, tenemos un medio por aquí, se van. Tenemos a cuadrada, tenemos a cuadrada, se van. Nos queda m omega cuadrada, la a se fue, la medio también, seno cuadrado de omega t más phi, más k, un medio y a cuadrada se fueron, coseno cuadrado de omega t más phi, igual k. Muy bien, ahora tenemos k igual a k, está bueno, pero este lado tenemos una omega cuadrada que nos molesta, pero otra vez vamos a escribir lo mismo de siempre. Aquí está dicho, pero lo voy a volver a escribir. ¿Para qué? Para que no se me olvide nunca. Nunca. Cuando tenga 128 años, esto no se me puede haber olvidado. Omega cuadrada igual a k sobre m. Vale. Qué optimista, ¿no? Omega cuadrada igual a k sobre m.
por todo, por llegar a la edad y porque no se me olvide. Entonces omega cuadrada igual a K sobre M. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Esto lo ponemos acá. Y entonces nos queda M por K sobre M, seno cuadrado, omega t más phi, seno cuadrado, omega t más phi, más K, coseno cuadrado, o lo mismo, omega t más phi, igual K. Va. Y ahora está más fácil porque esta M se va con esta M, nos queda todo en términos de K, y bueno, pues K la podemos sacar de factor común, entonces nos queda K por esto más esto. Y eso es 1, porque seno cuadrado de esto más coseno cuadrado de lo mismo es 1. Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos usado y lo seguiremos usando con seguridad porque esto es una relación trigonométrica muy recurrente, ¿no? Que aparece muy seguido. Entonces K igual a K, pues esto es una verdad. Esto es una verdad matemática terrible, ¿no? Entonces muy fuerte. Entonces esta está cierta y implica a su vez que todo esto es cierto. Y si esto es cierto, entonces E, la energía mecánica, es igual a 1/2 de K por el cuadrado. En todo momento estas dos cosas suman esto. En todo momento, porque esto lo hicimos en función del tiempo. Y en todo momento esto es esto. Y vamos a derivar esto, ¿no? Derivada de la energía mecánica con respecto al tiempo, igual. Pues la agarramos acá, la ponemos y decimos, vamos a ver, derivemos esto. Esto, 1/2, constante. K, constante. A cuadrado, constante. Pues esto es 0. ¿No? El cambio de esta cosa con respecto al tiempo, la derivada de una constante, es 0. 0. ¿Qué quiere decir esto? Que se conserva la energía mecánica. Esto es la conservación de la energía mecánica. Bien. ¿Estamos sorprendidos? No. La verdad no. Tenía que ser así, ¿no? Tenía que ser así. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que no había fuerzas no conservativas. Diferente sería si le pusiésemos fricción aquí, ¿no? Le ponemos un piso con fricción en la pobre masa que está ahí. Y esto sí que se termina por quedar ahí. Y ni siquiera necesariamente en la posición de equilibrio del resorte. No puede quedar en otro sitio, ¿no? Por la fricción. Se encaja. Se queda por ahí. No tiene, ni siquiera tiene por qué llegar a la posición de equilibrio. Diferente que si le ponemos así, ¿eh? Diferente que si ponemos esta otra situación donde ponemos a la masa a moverse en una superficie sin fricción, pero dentro de un fluido. Acá ponemos, agua o glicerol, que es una cosa muy viscosa, ¿no? Y que, bueno, pues tiene una fricción viscosa bastante grande y eso hace que cada vez se amortigüe más el movimiento del resorte, hasta que llega un momento que efectivamente llega a estar prácticamente quieto, ¿sí? Decae, dependiendo, ¿no? De cuán grande sea la fuerza de fricción, cuán rápido decae. Esto decae, si decae rápido, pues se hace 0 relativamente rápido. Muy bien. Esto ya lo dijimos, esto ya lo vimos. Y ahora pues lo vemos gráficamente, ¿no? Vamos a graficar la energía del movimiento armónico simple. Eso es graficar. Esto es X. ¿Quién es X? Pues la posición de la masa que está oscilando, ¿no? Si está la masa aquí, pues está en la posición de equilibrio. Se supone que esto está atado al resorte. Vamos a ponerlo hasta aquí. Bien, está aquí, ¿no? Entonces se puede estirar hasta aquí y se puede comprimir hasta aquí el resorte. Entonces estira hasta aquí, allá, luego vuelve, ¿no? Así como estoy yo, vuelve hasta acá y luego va hasta allá. Va, muy bien. Entonces, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí y de vuelta, ¿no? Y esta cosa nunca para, ¿no? Bien. X, ¿qué pasa? Vamos a pintar la azul. La azul que es K, no, el azul es U igual a 1/2 de KX al cuadrado. Pues agarramos X, la multiplicamos por sigo misma, la multiplicamos por una constante que es 1/2 de K y obtenemos una cuadrática. ¿Sí? Que es una función par. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que pintemos del lado derecho es lo mismo que pintamos del lado izquierdo. ¿Sí? Así son las funciones pares. Bien, entonces pintamos la ecuación par, que es 1/2 de K por X cuadrado, que es una cuadrática.
que en 0 vale 0, ¿no? X de 0, si ponemos x0 aquí, obtenemos 0. Entonces por eso esta función cuadrática tiene un 0 aquí, un 0 para x0 tiene el valor 0 de energía. Esto de aquí es la energía, que puede ser en este caso energía potencial U. Energía potencial U, que es la azul, ¿no? Ok, entonces aquí en el 0 estamos con 0 de energía potencial. La estiramos hasta acá. Pues aquí justo cuando llega acá vale 1/2 de K por A al cuadrado. 1/2 de K por A al cuadrado. Que es lo máximo que va a valer la energía potencial. ¿Sí? En este momento, en ese punto, la energía U vale 1/2. Ay, sabía que me iba a hacer eso. Igual a 1/2 de K. Cuando quiero hacer eso por gusto nunca me sale. K por A cuadrado. Bueno, me falta práctica en esto, ¿no? Entonces, bueno, 1/2 de K por A cuadrado. Y luego, ¿qué estábamos contando? Voy a borrar todo. No lo borres porque... Ay, esto está muy bonito, ¿no? No lo borro. Entonces, pero taché esto. Bueno, yo qué sé. Esto es 1/2 de K por A cuadrado. Esto es lo máximo que puede valer la energía potencial, pero también es el valor de la energía mecánica. Es decir, es lo que vale siempre la energía mecánica. Recuerden que es constante. Siempre vale esto. La energía mecánica, esta de aquí. ¿Cuál es esa? Pues esta línea de acá, que era una punteada que la pasé por arriba. Vale. Esto es lo que siempre vale la energía mecánica. Esta de aquí, la azul, es lo que vale la energía potencial elástica. Y la otra, es que esta viene en términos de V, ¿no? Y aquí no estamos representando V la velocidad, ¿sí? Pero si sabemos que siempre la energía E vale esto, y sabemos que la otra, esta de aquí, vale esto, pues entonces restamos esta menos esta y obtenemos la verde, pum, esta de aquí, que es esta, que viene en términos de la velocidad y no de la posición. Pero esta es tal que la energía total sabemos que se reparte entre la verde y la azul, pues entonces la energía total menos la contribución del azul, digamos para esta X de aquí, tenemos esta contribución del azul, pues tendremos que tener todo esto hasta acá de la verde, eso es hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Es decir, la verde va desde acá hasta acá, más este cacho de acá, más este cacho desde acá hasta acá, que es esto de acá hasta acá, hace la energía E. Y ya está, ¿no? También podemos ver que tiene sentido, porque sabemos que cuando el resorte, cuando la masa pasa por aquí, tiene la máxima energía cinética, ¿sí? Y la máxima energía cinética es esta. ¿Y cuánto valía esto? Pues 1/2 de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Pero recuerden que la velocidad máxima, otra vez, era omega por A. Y esto entonces se transformaba en 1/2 de K por A al cuadrado. ¿Sí? Por A al cuadrado. Entonces, esto aquí justo en este momento vale 1/2 de K por A cuadrado, que es todo lo que puede valer, es lo máximo que puede valer, porque justamente no tiene energía potencial. ¿Sí? Cuando estamos más para aquí o más por acá, yo que sé, más cerca de esto, pues entonces tenemos más contribución de la energía potencial que de la velocidad que andaría, que sería este cacho, ¿no? Esto sería la contribución de la velocidad, y desde aquí hasta aquí, en este caso, sería la contribución de la energía potencial elástica, tal que este segmento más este segmento suman esto hasta aquí, ¿sí? Siempre, en todo momento. Bueno. Creo que más o menos quedó claro, espero, siento que me estoy repitiendo, y cuando eso pasa me imagino que ya dije todo lo que tenía que decir. Sale, acá hay un ejercicio que vamos a hacer rápidamente y ya está, ¿no? Dice, la oscilación descrita en el ejemplo 13.2, que tiene K igual no sé qué y M no sé cuánto, y además que la masa oscilante se suelta desde el reposo en X igual no sé qué. Entonces, calcular las velocidades máxima y mínima que alcanza el cuerpo al oscilar. Calcular la aceleración máxima. Calcular velocidad y aceleración cuando el cuerpo se ha movido la mitad del camino hacia el centro desde la posición inicial. Calcular la energía potencial, cinética y total del sistema en esta posición. Vamos a hacer todo esto. Bien. Tenemos K, tenemos M, tenemos W. ¿Cuánto vale W? Pues lo de siempre, ¿no? Ya me lo acuerdo de memoria, son 20 radianes por segundo. ¿Por qué? Porque era la raíz de K sobre M, raíz de K, 200 sobre 0,5, pues
raíz de 400, raíz de 400, 20. ¿20 qué? Radianes por segundo. Esto es omega, raíz de k sobre n. Bien, ya sabemos cuánto es omega. Luego, calcular la velocidad máxima y mínima. Pues velocidad máxima igual, recordando, ¿no? Podemos escribir otra vez las expresiones generales x de t igual a coseno de omega t más phi, va la velocidad, ¿sí? Velocidad en términos del tiempo igual, si no me acuerdo cómo era, pues la derivo esta, ¿no? Ya está, ¿no? Y esto es a por derivada de coseno menos seno de omega t más phi, y por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es, esto es una constante, se va, omega t derivado omega. Entonces, ¿cuánto es la velocidad máxima? A por omega, A por omega, A por omega, A por omega. A por omega es la velocidad máxima. La aceleración máxima, pues la vuelvo a derivar y eso nos da A por omega, que es esto de aquí, por el menos este que está acá, por la derivada de seno. Y la derivada de seno es coseno, no tiene menos. Es coseno de omega t más phi. Pero, otra vez, por, esto es la regla de la cadena, multiplicado por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro, esto es una constante, esto es omega que multiplica t, entonces es por omega. Entonces nos queda a omega cuadrado. Bien, ¿cuánto vale a? A vale... A no sabemos cuánto vale a y phi. Vale. A vale, recordando, raíz de x sub 0 cuadrado más b sobre omega al cuadrado. ¿Cuánto vale b sub 0? Nada, se suelta. Suelta quiere decir que la velocidad inicial es 0. Cualquier problema de física, cuando se suelta algo, no tiene velocidad inicial. A menos que se suelte desde un avión, en cuyo caso tiene la velocidad del avión. ¿Con respecto a qué? Pues al suelo. Si es ahí donde pusimos el marco de referencia, claro. Entonces, muy bien, se suelta, no tiene velocidad en este caso, porque el marco de referencia está en el suelo y no lo estamos soltando desde un avión, ni desde un coche, ni un helicóptero, ni desde un pájaro. Entonces, A vale esto, phi igual arco cuya tangente, dije bien, arco cuya tangente menos 1, de v sub 0, estamos repasando un poco, ¿no? Todo lo que escribimos hoy, omega x sub 0 va. Entonces, ¿qué? Quiero calcular A, ¿no? Para que ya me queden determinadas estas expresiones para el caso particular que nos atañe, ¿no? Es omega 20 radianes por segundo, ya sabemos cuánto vale omega, pero todavía no sabemos cuánto vale phi ni A. Entonces no tenemos determinadas estas expresiones. Ok, entonces phi, ¿cuánto vale? Pues v sub 0 es 0, se suelta. Entonces v sub 0 es 0, se suelta. Y entonces tangente a la menos 1 de 0 es 0. Phi es 0. Sí, aquí además también nos damos cuenta que phi es 0 porque cuando ponemos v sub 0 aquí, 0. ¿Por qué? Porque se suelta. Entonces nos queda x sub 0 cuadrado más nada, raíz. Y eso es x sub 0, ¿no? Entonces parte desde x sub 0, no hay de otra que phi sea 0, ¿sí? Porque si no, no empezaría la oscilación no empezaría desde un extremo, no empezaría desde A. Bien, entonces phi vale 0, en todas estas expresiones phi vale 0, y A vale x sub 0. ¿Cuánto vale A? 0.02 metros. ¿Qué nos preguntan? Calculen las velocidades máxima y mínima. Pues aquí está, velocidad vale A por omega. A por omega 0.02 multiplicado por 20. Multiplicar por 20 es fácil, ¿no? Primero lo multiplicamos por 10, y esto nos da 0.2, y luego lo multiplicamos por 2, y eso nos da 0.4. Entonces, A por omega, la velocidad máxima es 0.4 metros por segundo, ¿sí? X, no sé dónde escribirlo. Bueno, 0.4 metros por segundo. ¿Cómo metros por segundo? Bueno, pues A por omega, A es 0.02 metros por omega, y omega son radianes por segundo. Los radianes son de chocolate, ya lo hemos dicho. Puede ser de chocolate de varios tipos, ¿no? De oaxaqueño o, no sé, yo qué sé. Estoy diciendo tontería, no importa. Entonces, no sé si exista tal cosa como el chocolate oaxaqueño. Sé que el chocolate de Oaxaca está muy rico, pero no sé si existe, como el mole, ¿no? El mole más oaxaqueño sí existe, pero el chocolate oaxaqueño creo que no. Hay muchos tipos de chocolate y si es de Oaxaca, mejor, pero nada más. Entonces, A por omega,
estoy cansado. Cuando estoy cansado digo tontería. Entonces 0.02 por, dije, 20 y eso da 0.4. 0.4 metros por segundo porque estos son radianes por segundo. Los radianes, ajá, son de chocolate, dije. Y entonces esto da en metros por segundo. Bien. Y luego pues la aceleración máxima, pues lo mismo. Otra vez agarramos el 0.4 y lo multiplicamos otra vez por 20 y eso va a dar 8. ¿8 qué? Metros por segundo cuadrado. ¿Por qué? Por otra vez el cuento del chocolate. Y ya está. Entonces, esto ya estaría. Calcular la aceleración máxima, ya está. Velocidad y aceleración cuando el cuerpo se ha movido la mitad del camino hacia el centro desde su posición inicial. Esto es más complicado. Entonces, vamos a empezar a verlo aquí. Aquí hicimos esto, dio 0.02. Acá vamos a poner solo el más, ¿no? Y ya está. No nos hacemos líos. Ponemos más. Luego, V es... Bueno, sí, aquí sí, porque nos preguntan máxima y mínima, ¿no? La velocidad máxima y mínima. Entonces, pues esto puede tener sentido. Más o menos 0.4 metros por segundo. Pues cuando va para la derecha, pues vale esto, ¿no? Esto es ahora sí la velocidad, no es la rapidez. Y esto es la velocidad cuando va para el otro lado, cuando va para la izquierda. Para medio contestar esta pregunta que nos pregunta por la velocidad máxima y mínima, que es un poco ambigua. Velocidad máxima, pues es 0.4. La rapidez máxima, magnitud de la velocidad es 0.4, siempre, metros por segundo, siempre. Y puedo apuntar por un lado o para el otro, ¿no? Me imagino que máxima y mínima significan eso en este contexto. Calcular la aceleración máxima, pues la aceleración máxima tiene que dar 8, es a por omega cuadrado, que es 8 metros por segundo cuadrado. Bien, velocidad y aceleración con a igual, bueno, esto C, parte C, un poco más complicado porque nos dice cuánto vale la velocidad y la aceleración cuando el cuerpo se ha movido la mitad del camino hacia el centro desde su posición inicial. Bueno, tenemos la posición inicial, ¿sí? Está estirado. ¿Por qué? Porque X vale esto, ¿no? Es positivo. X0 está por acá. X02 aquí, ¿no? Va. Esto vale X sub 0, que es 0.02. Va. La velocidad inicial es 0. Esta cosa entonces, ¿para dónde se va a mover? ¿Para la derecha? No. Para la izquierda. ¿Por qué? Porque parte con rapidez nula. Se está acelerando en la dirección de la fuerza neta aplicada. Esto es en la dirección de la fuerza que hace el resorte. Y como el resorte está estirado, hace fuerza para adentro. Hace fuerza menos K por X. Menos K por X para allá. Bien. Listo, entonces esto se está acelerando hacia la izquierda. Entonces se va a mover hacia la izquierda y cuando llegue se haya movido a la mitad del camino hacia el 0, hacia el centro, ¿no? Hacia el centro, desde su posición inicial. Me imagino que el centro es esto. Y sí lo es porque parte de A, que es X sub 0, y termina en menos A. Vamos para acá. Menos A, ¿no? Parte desde aquí y llega hasta aquí. Entonces el centro es aquí y la mitad de su camino pues por acá, es decir, A sobre 2. A sobre 2 o X sub 0 sobre 2, que es lo mismo porque X sub 0 es A al principio, ¿no? X sub 0 es A porque esto no hay. Bueno, entonces va por A sobre 2 y nos preguntan ¿cuál es la velocidad cuando va por aquí? ¿Cuál es la aceleración cuando va por aquí? Vale. ¿Cuál es la posición cuando va por aquí? Es obvio, es A sobre 2. Bien, entonces tenemos que calcular eso, ¿no? Vamos a calcular eso, pero ya tenemos las ecuaciones de movimiento. Tenemos la ecuación, bueno, tenemos phi vale 0, ya lo hemos dicho. Tenemos la ecuación del desplazamiento, que es A por coseno de omega t más phi 0, más 0, phi 0. Y eso vale 0.01 metros, 0.01 metros cuando nos están preguntando, ¿no? O sea, quiero decir, cuando caminó la mitad, cuando hizo la mitad del recorrido hacia la posición de equilibrio. Y entonces vale 0.01 metros, ¿no? Ok, y entonces podemos calcular el tiempo para el cual pasa eso. Bueno, pues esto es una función del tiempo. Y cuando le igualamos un número, pues nos da pues un valor de tiempo o varios valores de tiempo, en donde aquí puede dar varios valores de tiempo porque es periódica la función. Entonces, pues con el primero de los tiempos, que es el que queremos, nos basta. Entonces podemos calcular el tiempo en el cual se cumple esta condición. Y entonces pasamos 0,2 dividiendo, hacemos coseno a la menos 1 de esa cosa, y entonces coseno a la menos 1 de esta cosa, pues da muchos números, ¿no? Infinitos. Pero el que nos interesa aquí es pi tercios, ¿sí? Pi tercios cumple con esto, coseno menos 1 de no sé qué.
Ok. Pi tercios, ¿sí? Porque si a pi tercios le sumamos 2pi, pues da lo mismo el coseno. Y si le sumamos 4pi, da lo mismo el coseno. Y si le usamos 6pi, da lo mismo el coseno. Y así. Entonces, esto aquí genera infinitos números, pero nos interesa únicamente este primero, ¿no? De la serie. Bien, entonces pi tercios. Pi tercios son 60 grados, pero esto no nos sirve. Entonces, omega valía 20, pues t, el tiempo, será pi sobre 3 por 20. Pi sobre 3 por 20 es omega. Y esto es pi sobre 60 radianes por segundo. Y radianes sobre radianes por segundo. Estos son segundos, ¿no? Tiempo en segundos. Bien, nos conviene dejarlo así porque ahora vamos a evaluar la velocidad, ¿no? Vamos a poner este número aquí adentro, aquí en t. Pero también lo vamos a poner aquí, ¿no? En t. Y como lo vamos a multiplicar por 20 radianes, pues otra vez los radianes se van con los radianes, el segundo con el segundo, el 20 con el 60 se van a ir y nos vuelven a quedar pi tercios. Otra vez aquí, ¿no? Pi tercios. Bien, es de esta multiplicación. Entonces, v evaluada en pi sobre 60 radianes por segundo es igual a menos 0.4 metros por segundo, que esto es a por omega. Esto de aquí. Seno de 20 radianes por segundo por el tiempo. ¿Qué tiempo? Este de aquí, el que estamos evaluando, este de aquí. Bien, 20 por 60, un tercio. Pi tercios, seno de pi tercios, raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Por menos 0.4, pues da algo aproximadamente como esto. Menos 0.346 metros por segundo. Luego, la aceleración que también nos preguntaban, pues evaluamos en este número, en este valor del tiempo. Teníamos que esto de aquí es a por omega cuadrado, que es el valor máximo de la aceleración, 8 metros por segundo cuadrado. Metros. ¿Esto qué? Esto no. 8 metros por segundo cuadrado por coseno de 20 radianes por segundo por pi sobre 60 radianes por segundo. Ok, otra vez 20 sobre 60, un tercio. Un tercio por pi son pi tercios, y coseno de pi tercios es un medio, ¿no? Es este medio que teníamos aquí, 1 sobre 2, esto era el argumento que le pasamos a coseno a la menos 1, ¿sí? Un medio coseno a la menos 1, y ahora le hacemos el coseno a un medio, y obtenemos pi tercios. O sea, perdón, lo dije mal. Bueno, que esto es un medio, esto es pi tercios, y entonces si ponemos pi tercios adentro del coseno, pues nos da un medio. Eso es lo que quise decir, creo. Entonces, creo que fue lo que quise decir. Entonces, esto es un medio, coseno de esto es un medio, y un medio por 8 es 4. 4 metros por segundo cuadrado, con un menos adelante, que es el valor de la aceleración cuando avanzó este tiempo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque partió de aquí, estaba estirado. Por acá estaba x igual a 0. Iba por aquí. Y cuando iba por aquí tenía posición positiva. Posición no está, pero es positiva. ¿Que cuánto valía la posición? A sobre 2. Y tiene velocidad pues negativa, porque está mirando para allá. ¿Sí? Está recorriendo para aquel lado. Y para acá seguirá teniendo en todo momento velocidad negativa hasta que llegue hasta aquí. Hasta menos a. Entonces tiene velocidad negativa, está bien, menos 0,346 metros por segundo. Y además tiene aceleración negativa. ¿Por qué? Porque todavía está estirado el resorte. Entonces, mientras esté estirado el resorte, siempre va a tener aceleración negativa hacia la izquierda. Entonces esto también está bien. Bueno, está bien el signo. Y esto también está bien el signo. ¿Qué más? Parte de calcular la energía potencial cinética total del sistema en esta posición. ¿Qué posición? Pues x igual a A sobre 2. Ok, lo hacemos. Y eso es energía mecánica. Pues siempre vale lo mismo, ¿no? Podemos empezar siempre por esta. Energía total. La energía total es la energía mecánica. Podemos empezar por acá porque es muy fácil. Siempre vale lo mismo. Y siempre vale un medio de K por A al cuadrado, o lo podemos calcular como un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado, como nos quede más cómodo. Acá estamos usando un medio de... Acá estamos usando un medio de K por A cuadrado, un medio de 200 por 0.02, que es A al cuadrado,
pues esto es 0.004 por 200, pues no sé qué, 8 dividido 2 es 0.04. Vale, parece que está bien. Luego U. Ahora es la energía potencial evaluada en X, que X era A sobre 2. Pues ponemos A sobre 2 acá, evaluamos la energía potencial. A sobre 2 es 0.01, hacemos las cuentas, 0.01 Joule. Va, ¿cuánto tiene que dar esto? Pues tiene que dar 0.03. Ya sabemos que tiene que dar 0.03 porque tiene que sumar estas dos, tiene que sumar esta, la energía total. ¿Por qué? Porque no hay fuerza disipativa y no hay trabajo externo. No hay trabajo, nadie inyecta energía, nadie retira energía. Entonces, se conserva la energía mecánica, lo que hace que la energía mecánica está repartida entre cinética y potencial, y la cinética tiene que complementar a la potencial para sumar y que dé la energía total, que es la energía mecánica. Bueno, entonces, energía cinética, podemos hacer la cuenta con este número y tiene que salir esto. Tiene que salir esto. Listo, ya está. Entonces con esto terminamos por hoy. Creo que ya se alargó esta sesión un poco. ¿Sí? Ya. Chao, chao.